Hola, buenas tardes. Somos el equipo morado. Vamos a presentar el capítulo 5, que es la concepción pragmática, los elementos dialécticos y retóricos de la argumentación. El equipo está conformado por... Hola, mi nombre es Abel Josué López Esquer. Soy capitán del equipo número 5, equipo morado. Hola, mi nombre es Miguel Alfonso Benítez Arámbula y soy integrante del equipo morado. Hola, mi nombre es Evelia Orturiarte. Giro pragmático. En la filosofía, en el derecho y en muchas otras disciplinas, después del giro lingüístico, ha venido el giro pragmático. De las tres dimensiones clásicas del lenguaje, la sintáctica, semántica y la pragmática. En este caso hablaremos de la última, que es la pragmática, su relación entre el lenguaje y sus usuarios y en el uso del lenguaje. El origen del estudio pragmático de la argumentación se encuentra el derecho y la democracia. La práctica en Grecia clásica de la toma de resoluciones tras debate libre y ordenado. El Córax fue el primer tratado de retórica, parece haber tenido orden judicial. Aristóteles en la retórica distinguió dos tipos de pruebas, las técnicas y las extratécnicas. Las técnicas son obtenidas mediante el discurso y las extratécnicas son mediante leyes, testigos, contratos, confesiones, mediante torturas y juramentos. En las obtenidas mediante el discurso, entre las técnicas algunas residen en el carácter o tratan del que construye el discurso y otras consisten en predisponer al oyente de alguna manera y otras se basan en el discurso mismo. La concepción pragmática de la argumentación no supone prescindir de las otras, sino más bien lleva a ser consciente de los límites de enfoque formal y material para poder dar cuenta de la argumentación cuando se le considera como una actividad o como un proceso. Yo les voy a hablar sobre la retórica y la dialéctica. Las teorías generales filosóficas sobre la argumentación, llevadas a cabo por el doctor Van Emering y Groters en el año 1984 y Berriñón, suelen distinguir los argumentos desde tres perspectivas. La perspectiva lógica, la dialéctica y la retórica. A esta se le agrega una dimensión material, que es el campo donde será aplicado. En nuestro caso, será el campo jurídico, que es el en el cual nos desempeñamos. En sí, la dialéctica jurídica va enfocado a lo que es la persuasión, la retórica. En la retórica hay un solo orador que va dirigido hacia una audiencia, como ya se explicó anteriormente. Pero mi punto principal va a ser hablar de las distinciones fundamentales de cada una. En la retórica, primero vamos a hablar sobre los discursos, sobre el objeto. En la retórica, el discurso es largo, ya que no hay contraparte. En la dialéctica, en cambio, son discursos más cortos que van mediados siempre hacia una de las partes, lo que nos habla a lo que vamos de los sujetos, de las partes. En la retórica existe solo dos sujetos, pero uno solo habla de manera activa. Su misión es la de persuadir a la audiencia. A este sujeto se le llama orador. En la dialéctica, en cambio, son dos los sujetos activos. La información viaja en una espiral en la cual, mientras uno habla, el proponente, el otro escucha, y así se van cambiando los roles. Uno es más filosófico, va en búsqueda de la verdad, ese es el dialéctico, y el retórico, como ya lo hemos dicho, es unidireccional y habla sobre un enfoque más psicológico, político, literal, dependiendo de los argumentos que se lleven a cabo. Este se basa en la retórica, en normas técnicas y que se pueden usar o no, y la dialéctica se basa más en normas de comportamiento, las cuales las regula un árbitro o un juez. Como ya dije, la retórica va enfocada en la persuasión y en la dialéctica las partes se contradicen para llegar a una verdad. Ya al haber hablado de las diferencias, ahora vamos a hablar lo que tienen en común. Esto desemboca en la argumentación. Según la teoría de Perelman anteriormente vista, es una concepción más retórica, pero con lo que hemos aprendido el día de hoy, sabemos que cabe la dialéctica en cierto sentido. Toulmin, al contrario, es una función más dialéctica, pero en ella cabe la retórica, el llamado silogismo epiquerema, en la cual la misma premisa lleva una prueba y esta la da el proponente. ¿Okay?
Dentro de estas concepciones existen dos extremos. El primero es el diálogo platónico. Con lo que hablaba de los dos extremos, uno es el diálogo platónico, el cual es la dialéctica, la discusión, pero sin retórica, sin los elementos como tal de la retórica. Y otro extremo, el extremo derecho, es el género demostrativo. Es el discurso sobre el cual los hechos no están controvertidos, todos están de acuerdo. Así que solo hay retórica simple. La retórica simple, y en el medio de estos dos extremos se encuentra lo que es el discurso jurídico, en el cual nos enfocaremos en los siguientes temas. Hola, yo les voy a hablar sobre la dialéctica como procedimiento. La concepción dialéctica considera la argumentación como una actividad social. Son momentos en el que los participantes llevan a cabo diversos actos de lenguaje. A lo largo del proceso se identifican argumentos que son medios e instrumentos para el logro del fin de la actividad. La argumentación, así entendida, está regida por reglamentos de procedimiento que diferencian de las reglas de inferencias formales o de las reglas metodológicas, características que estas últimas son de la concepción material. Por otro lado, hay diversas fases que pueden distinguirse en el proceso argumentativo, que son las fases de confrontación, en la que surge discrepancia que genera el diálogo. La fase de apertura, en la que las partes deciden embarcarse en una discusión de uno u otro tipo. Fase de argumentación, en la que se presentan y evalúan argumentos para contraargumentar con la otra parte. La fase de conclusión o cierre es cuando se alcanza la finalidad del diálogo o bien los participantes deciden poner fin al mismo. Es muy importante darse cuenta que existen muy diversos tipos de diálogo. Walton distingue 8 tipos de diálogo: las riñas o disputas personales, el debate forense, la discusión crítica o diálogo racional, la investigación, la negociación y la búsqueda de información. Sus reglas han sido sistematizadas en ocasiones en forma de un código de conducta. Así, Alexis, inspirándose fundamentalmente en Habermas, clasifica las reglas de discurso práctico en racionales, en reglas fundamentales, reglas de razón, reglas sobre la carga de la argumentación, forma de los argumentos, regla de la fundamentación y reglas de tránsito. Estas reglas, según el régimen, también en el discurso jurídico, que es un caso especial del discurso práctico racional. Además, se aplican otras reglas concernientes a la justificación interna y la justificación externa. Pues bien, aunque haya razones más o menos obvias para privilegiar el diálogo racional, parece que también claro que hay contextos argumentativos de la vida social, jurídica, en la que las reglas no se cumplen, y no tendría sentido tampoco exigir que se cumplieran, con la atribución de cierta prioridad al discurso crítico racional. Bastaría para ello que el diálogo racional permitiera la existencia de otros juegos dialécticos. Las reglas que rigen estos últimos no pertenecen al discurso crítico racional, sino que pueden justificarse a partir de él, lo que es muy distinto. La actividad retórica. En esta concepción, como se ha dicho, la argumentación concibe como la actividad que lleva a cabo el orador dirigida a la producción de un discurso, ya sea oral o escrito, con el objetivo último de persuadir a un auditorio. Aristóteles distinguió 3 grandes géneros o tipos de retórica: la deliberativa, la judicial y la epidíctica. Aristóteles distinguió 3 grandes géneros o tipos de retórica, que son la deliberativa, la judicial y la epidíctica. La deliberativa se dirige a aconsejar y disuadir sobre la conveniencia de realizar una acción en el futuro. La judicial, lo propio de es la acusación y la defensa y se refiere a hechos pasados. La epidíctica trata de alabar o de censurar. Su tiempo es el presente y el discurso se dirige a espectadores o que propiamente no tienen que juzgar. Aristóteles dio un tipo de prioridad a la deliberativa, que esencialmente viene a ser el de la retórica política. En esa tradición se distinguieron 5 fases u operaciones
de la retórica, las cuales corresponden a otras de las tantas habilidades técnicas, que son la inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio. En la inventio consiste en fijar el estado de causa y encontrar argumentos que serán usados para probar y refutar. En la dispositio, la organización de un discurso, ya sea oral o escrito, en partes. Las divisiones básicas eran exodio o introducción, la narrativa, la ranatio o exposición de hechos de la causa, la divisio, en donde cabe distinguir en qué se está de acuerdo con el adversario y en qué se discrepan. En la elocutio consistía en la presentación del discurso de manera atractiva para lograr la persuasión. Se incluían cuestiones concernientes a la corrección lingüística, la claridad de expresión, el embellecer del texto y la elegancia. Y la actio se incluye el estudio de las reglas para el control de la voz y del cuerpo. Ahora vamos a tocar el siguiente tema, el cual es de nuevo una de las falacias. Falacias en sí son argumentos que parecen ser buenos sin serlo. Nuestro autor distingue tres tipos de falacias: las formales, las materiales y las pragmáticas. Las formales se enfocan en las reglas de argumentación, las materiales más en la metodología, y las pragmáticas ven a las falacias como un objeto, objetos que parecen ser buenos, valiosos, sin serlo. Lo siguiente es que puedes ver que el concepto de falacia se puede ver como un ilícito penal para temas didácticos. Existen los sofismas, los cuales son dolosos, y los paralogismos, los cuales son mediante culpa. Ahora voy a retomarme a cuáles son las tres formas de falacias. La primera es la falacia formal. Esta se detecta a través de la lógica deductiva, la cual son estándares básicos de lógica. Como comentaba, las falacias formales se deducen de la simple lógica, ya que a veces es difícil darse cuenta si existe verdaderamente una falacia en tipo formal. ¿Por qué? Porque el resultado de las falacias formales, la conclusión, sigue la misma suerte de las premisas. Esto es lo que les otorga validez formal como tal. ¿Qué tal? Les hablaré acerca del papel de la retórica y de la dialéctica en la argumentación jurídica. La teoría de la argumentación jurídica surge con relación frente a la lógica deductiva. En caso de Tolkien y de Perelman, lo que se reivindica es la dialéctica y la retórica, y como Recasens y Bingwen, lo que aparece en un primer plano son más bien los elementos de concepción material y de la argumentación. Por el contrario, como bien se había señalado, la retórica estándar de los argumentos de la jurídica se caracterizan por un intento de integrar y no de contraponer la dimensión lógica deductiva y la dimensión de racionalidad práctica de los argumentos en la jurídica. Alex define una concepción de argumentación jurídica el componente pragmático, en particular el dialecto. Si es muy destacado, digamos que los criterios de la racionalidad práctica de Alexis tienen un carácter procedimental y dialógico. Están incorporados como reglas que han de cumplir quienes participan en la actividad de la discusión racional, y esas mismas reglas se justifican en términos de una pragmática universal o trascendental. Por lo menos una concepción puramente pragmática de la argumentación jurídica que se desentiende de un componente formal, lógico, deductivo y materiales. Es inadecuado por razones descriptivas como normativas, no da cuenta de aspecto central de la argumentación jurídica y olvida que el discurso jurídico no tiene que ver únicamente con la aceptación, sino más bien con la certeza, de lo cual no quita que las dimensiones dialécticas y retóricas jueguen naturalmente un papel decisivo, tanto en relación con el análisis como en una evaluación que se realiza argumentando que el derecho enseguida, como una argumentación en el derecho. Que está considerado, no pendejo. Profe, la neta, profe, malo, es lo que estoy haciendo, por favor.
favor. Yo no miro a Belian. Activo. Pónalo. Pero es que parece que estoy viendo la cámara, o sea, así.